en estos últimos domingos, en estas últimas reuniones, esta serie sobre la doctrina de la salvación, ¿no? Y esta doctrina de la salvación, en términos teológicos, se llama soteriología, ¿no? Esa palabra soteriología, ¿no? En la teología precisamente es la rama que estudia la salvación, porque nosotros comúnmente estamos familiarizados con la palabra salvación, de que Dios nos ha salvado en Cristo, de que Dios nos ha regalado la salvación, y eso es correcto, pero la salvación es mucho más profunda, ¿no? Y tiene sus ramas derivadas a muchas acciones que ha llevado adelante el Señor Jesucristo, ¿no? Desde el punto de vista abarcativo, desde el punto de vista significativo, ¿no? Nuestra salvación sabemos que es gracias a que Cristo, por ejemplo, fue nuestro sustituto. La salvación abarca eso también, de que gracias a Cristo, quien fue nuestro sustituto, ¿no? Doctrina que ya estudiamos, también Cristo fue nuestro redentor. Eso involucra también la salvación. La salvación involucra que Cristo tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. La salvación también nos habla de que Cristo nos ha redimido, de que Cristo fue nuestro redentor. Esa doctrina que también estudiamos sobre, ¿no?, la redención en Cristo, pero también que Cristo en la salvación fue nuestra propiciación. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero también en la salvación hemos sido, como estudiamos, santificados. En la salvación que Dios nos ha dado también fuimos, ¿qué?, justificados. Y en la salvación también hemos sido adoptados. También doctrina que tenemos que estudiar. Pero todas estas cosas no significan la salvación que Dios nos ha dado. La salvación en Cristo significa eso: sustitución, redención, propiciación, justificación, santificación, adopción. Todas esas ramas significan salvación. Y eso es lo que estamos estudiando, ¿no?, ya hace varios domingos. Acompáñame al libro de Números, porque así es interesante una afirmación que le hace Dios al pueblo de Israel a través de Moisés, ¿no?, en esta revelación. Números capítulo 14, más precisamente versículo 18. Vamos a ir despacio para que vayamos entendiendo esta doctrina de la propiciación. Números 14, versículo 18. En medio de una nueva actitud de rebeldía del pueblo de Israel en el desierto hacia Dios y hacia el liderazgo de Moisés. Ese es el contexto del capítulo 14. Y dice así en el versículo 18: Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta, ¿no?, obviamente, generación. Ahora, claramente este texto dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Dios es un Dios de perdón, un Dios de misericordia, pero Dios, dice claramente el texto, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Amén. Y nosotros sabemos que todos nosotros somos pecadores. O sea que eso nos hace y nos pone en una posición de culpabilidad ante el Dios Santo. Nosotros somos culpables y Dios dice claramente, revela claramente en su palabra que Él de ningún modo, de ninguna manera tendrá por inocente a aquel que es culpable. Ahora bien, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, al libro o a la carta, mejor dicho, a la epístola que Pablo le escribe a los creyentes de Éfeso, nos encontramos con otra gran verdad. Éfeso, libro, epístola a los creyentes de Efesios, en el capítulo 2, versículo 3. Carta a los Efesios. Y fijémonos qué le dice el apóstol Pablo, qué les recuerda el apóstol Pablo a esta iglesia
de Éfeso. Efesios 2, versículo 4. En el versículo 1 y 2 de este capítulo, Pablo le dice que ellos, antes de que Cristo los salvara, ellos estaban en una condición de muerte espiritual. Y aquí en el verso 4 le dice, pero Dios, le sigue recordando Pablo, pero Dios que es rico en misericordia. Dios, hermano, es que rico en misericordia, como decía en el texto anterior que leímos el número, que Dios es un Dios de ¿qué? De compasión, de misericordia, de perdón. Pero nunca decía Dios en la revelación de Números, Dios tendrá por inocente al culpable. Y aquí dice que Dios es rico en misericordia, el apóstol Pablo, en sintonía con los escritos de Moisés, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice el apóstol Pablo, verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Ahora retroceda al versículo anterior, al 3. Y fíjese lo que le recuerdo también el apóstol Pablo. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de ¿quién? Si vivíamos haciendo los deseos de nuestra carne, eso implica, como dice Pablo en los versículos, en el texto que sigue, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne, dice Pablo. Dice, haciendo los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y por esa causa, dice Pablo, y de los pensamientos, éramos por naturaleza ante Dios, ¿qué éramos? Hijos de ¿qué? De ira. Hijos merecedores del juicio de Dios por esa conducta de vida, por vivir según los deseos de la carne, por vivir según los pensamientos de la carne, por hacer todo lo que la carne pecaminosa pide, por vivir de esa manera, que es de esa manera como vive el incrédulo hoy en día. Esas personas son ¿qué? Hijos de ira, hijos de desobediencias, merecedores de todo el juicio de Dios. Y esto le está recordando el apóstol Pablo a estos creyentes de Éfeso, que antes los creyentes éramos hijos de ira. Y la respuesta es que la gracia de Cristo ha tornado eso. La gracia de Dios en Cristo ha cambiado esa posición. Resulta que ahora nosotros que estamos en Cristo, gracias a que Dios nos ha provisto de salvación en su Hijo Jesucristo, nosotros ahora gozamos de ¿qué? De que antes éramos hijos de ira, ahora hemos sido cambiados a una posición de ¿qué? ¿Qué dice la palabra en el Evangelio? ¿Qué dice? Que somos hijos de ¿qué? De Dios. De ser hijos de ira, por la gracia de Dios en Cristo Jesús, por los beneficios de la obra de Cristo Jesús, por esa gracia de Dios que es Cristo Jesús enviándolo a este mundo, a un mundo de pecadores, gracias a esa obra de Cristo, nosotros pasamos de ser hijos de ira a ser ¿qué? Hijos de Dios. A ser personas culpables, como dice el número capítulo 14, que Dios no tendrá por inocente al culpable, y nosotros éramos culpables ante la justicia de Dios, pero gracias a la gracia de Dios, al favor de Dios en Cristo, nosotros que éramos culpables, ahora somos ¿qué? Inocentes. Nosotros que éramos hijos de ira, ahora que somos hijos de Dios. Y esta salvación, hermanos, que estamos estudiando, tiene múltiples facetas, como recién lo acabo de decir, como ya hemos venido estudiando. Facetas como la sustitución, la santificación, la redención, la justificación, y hoy veremos la faceta de la propiciación. Pero tenemos que entender esta salvación que Dios nos ha provisto en Cristo Jesús. Salvación de que nos ha hecho de culpables a inocentes, de hijos de ira a hijos de Dios, con todos los beneficios que eso conlleva en tener una nueva relación con Dios. Ahora bien, hay dos términos importantes que tenemos que entender, comprender antes de meternos de lleno a estudiar esta doctrina de la propiciación. Por eso el primer término que quiero que aprendamos es el término impío. ¿Quién es un impío? Ya que la Biblia habla tanto del impío, del impío, del impío.
Bueno, tenemos que ver el significado de esa palabra y a ver si nosotros en algún momento nos identificamos con ese término, o sea, si en algún momento fuimos impíos. Vayamos al Salmo 7. Salmo 7. Pero es claro, hermano, que nosotros siendo culpables, que nosotros siendo hijos de ira, la pregunta es ¿por qué ahora nosotros somos inocentes y por qué ahora nosotros somos hijos de Dios? ¿Por qué? Porque Dios nos ha provisto de una salvación en su Hijo Jesucristo. Por eso ese cambio. Pero fíjese lo que dice Dios en el Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. Dice el salmista, si Dios es juez justo, amén, Dios es juez, pero es un juez ¿cómo? Justo, no es como los jueces de la tierra. Dios es un juez justo, por eso Él cuando enjuicie va a juzgar con justa justicia, porque Dios, como dice el salmista, es un Dios justo. Dios es juez justo y Dios está como airado, está con ira. Dios está airado contra ¿quién? El impío. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Y ahora obviamente tenemos que entender cuál es el significado de esa palabra impío. ¿A quién se refiere con el impío? ¿Quién es el impío? El que comete pecados muy grosos como violación, como asesinato, a ese no lo podemos catalogar como un impío simplemente. No, el impío es, y el significado es la persona que rechaza a Dios. El impío es la persona que rechaza a Cristo. El impío es la persona que rehúsa arrepentirse. Esa persona es un impío bíblicamente. Y contra esa persona Dios está airado todos los días de su vida. Contra la persona que rechaza a Dios. ¿A qué Dios? Al Dios revelado en las páginas de la Biblia. No al Dios que muchas personas tienen en su mente. No al Dios que muchas religiones dicen y creen que es Dios. Dios se reveló en las páginas de las Escrituras. O sea, si una persona no conoce el contenido de las Escrituras, esa persona no puede conocer a Dios, no puede agradarlo a Dios, no puede servirlo a Dios conforme a la voluntad de Dios. Porque yo para conocer a Dios, para agradar a Dios, para vivir según la voluntad de Dios, para servirlo a Dios correctamente, primero debo conocer su palabra, porque su palabra me revela a Dios. Entonces el impío es aquel que rechaza al Dios de la Biblia. Porque hay muchas personas que dicen creer en Dios, pero cuando tú le quieres hablar del Dios de la Biblia, se rehúsan. Esa persona está rechazando al verdadero Dios. Esa persona es un impío. Las personas que rechazan a Cristo son impíos. ¿A qué Cristo? Lo mismo al de la Biblia. Porque hay muchos Cristos, porque se predican muchos Cristos, pero Cristos verdadero hay uno. Y ese único Cristo verdadero está revelado en las páginas de las Escrituras. De nuevo, la misma metáfora. Si yo no conozco las Escrituras, yo no puedo conocer a Jesús, el que me puede salvar, el que me puede redimir, el que me puede propiciar mis pecados, el que me puede justificar, el que me puede santificar, el que me puede redimir. Ese Cristo está en las páginas de las Escrituras. Entonces el impío es aquel que rechaza al verdadero Dios revelado en la Biblia. El impío es aquel que rechaza el Cristo de la Biblia. El impío es aquel que rehúsa arrepentirse. ¿Según qué? Según el arrepentimiento que dice la Biblia. Entonces, ¿quién es un impío? ¿Quién es un impío? ¿Tú tienes algún incrédulo en tu familia? Entonces, ¿incrédulo qué es? Según la Biblia, un impío. Entonces, según las Escrituras, el impío no es aquel que comete pecados muy aberrantes, ¿no? El impío es aquel que rechaza a Dios, rechaza a Cristo y rehúsa arrepentirse. ¿Y Dios está airado con quién? Con el impío, dice el Salmo 7:11. Dios está airado con toda persona todos los
los días, todos los santos días. ¿Y saben por qué Dios le sigue dando vida? Porque Dios en su paciencia lo sigue esperando que se arrepienta. Cada día que ese impío vive, cada día que ese impío se levanta y respira, es una nueva oportunidad que el Dios, que es rico en misericordia, le está dando, esperando que él tome la actitud correcta, que es arrepentirse y venir a Dios. Eso es un impío, eso es lo que significa un impío. Ahora, el otro término importante que tenemos que entender es la ira. ¿Qué significa la ira de Dios? Bueno, la ira de Dios, y en primer lugar tenemos que entender que la ira de Dios no es una explosión de enojo descontrolado de Dios. Porque muchas veces cuando leemos en las Escrituras la ira de Dios, enseguida la asociamos con la ira humana, con la ira nuestra. Cuando nosotros por un causal X nos enojamos, y es tanto el enojo que explotamos y perdemos el control de lo que estamos haciendo. Explotamos, o como comúnmente decimos, se nos sale la cadena y terminamos haciendo o diciendo cosas que después nos pesan. Bueno, déjeme decirle que la ira de Dios no es así, porque Dios no es como nosotros. Entonces tenemos que borrar y sacar de lado esa manera de pensar que la ira de Dios puede ser así, como la expresión de enojo de un ser humano. No es la expresión de enojo la ira de Dios descontrolada, sino que la ira de Dios es la respuesta lógica y determinada de un Dios santo en contra del pecado. Eso es la ira de Dios. Esa es la definición de la ira de Dios. Es la respuesta lógica, determinada de un Dios puro, santo, perfecto contra el pecado, contra la corrupción, contra lo feo, contra lo malo. Esa es la ira de Dios. Y nunca la ira de Dios domina a Dios. Dios siempre tiene el control de sus atributos. Siempre Dios controla sus atributos. Entonces tenemos que entender estos dos términos que nos van a ayudar a entender la propiciación, esta doctrina. ¿Qué significa ser impío? ¿Y qué significa la ira de Dios? Porque precisamente a eso vino Cristo, a cambiar esa posición del impío, a que ese impío pase a ser un hijo de Dios con toda bendición y a apaciguar la ira de ese Dios, esa ira de Dios que está encendida todos los días contra el impío. Amén. Vayamos buscando algunos textos más y vayamos a Primera de Juan capítulo 3. Y esta doctrina de la propiciación, y esta palabra que hasta a veces suena difícil pronunciarla, pero es una palabra bíblica, está en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Esta obra de la propiciación. Y obviamente que esta palabra propiciación lleva la idea clara, básica, de aplacar, ¿no? Esta palabra propiciación lleva esa idea de aplacar concretamente la justicia de Dios, de apaciguar, de aplacar la ira de la justicia de Dios sobre el pecador. Eso es en sí la idea de esta palabra propiciación, aplacar concretamente la justicia de Dios. Primera de Juan capítulo 3. Y obviamente, ¿no? Aplacar la justicia de Dios que ¿qué demanda? Demanda la condenación justa ¿de quiénes? De aquellos que pecan. Eso es lo que demanda la justicia de Dios, la condenación, el juicio ¿de quiénes? De todos aquellos que pecan. ¿Y qué es el pecado? Bueno, Primera de Juan capítulo 3. Dios en su palabra nos da el significado de qué es el pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Dice así el apóstol Juan, por revelación del Espíritu Santo, todo aquel, dice Juan, todo aquel, no importa su estatus social, no importa su nivel académico, todo aquel
todo ser humano ha sido creado como un ser moral, por eso va a ser enjuiciado, porque es un ser moral responsable de cómo vive, de qué hace y qué no hace. Entonces dice Juan, todo aquel que comete pecado, ahí está, que comete pecado, infringe, o sea, transgrede, pasa, viola significa. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Qué ley? La ley moral que Dios estableció en su creación. La ley moral que Dios puso en nuestro corazón. Desde que nacemos ya venimos con la ley moral puesta en el corazón, según las Escrituras en Romanos capítulo 2, versículo 15. La ley moral que rige a nosotros, los humanos, seres morales, a diferencia de cualquier otra especie de animales. Entonces el pecado es transgredir, violar, pisotear, tener a menos la ley de Dios. Eso es pecado, eso es pecado. Después están las consecuencias del pecado. Pero en sí, básicamente, la definición de qué es pecado es transgredir la ley de Dios. Dice Juan al final del texto, pues el pecado, ahí te lo vuelvo a remarcar por si no lo entendiste, pues el pecado es infracción a la ley moral establecida por el Creador en su creación. Eso es el pecado. Y obviamente, cuando el ser humano peca, la justicia de Dios demanda de ese pecador que violó la ley, demanda ¿qué? Castigo. Castigo a todos aquellos que transgreden la ley de Dios. Entonces, la propiciación, ¿no?, que es aplacar, que es apaciguar la ira, la justicia de ese Dios, ¿no?, que está irado contra el pecador y sus pecados. La propiciación, que es aplacar esa ira, es un acto, para que tengamos en cuenta, ¿no? La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que ha sido ofendido. En este caso, Dios ha sido ofendido. Los ofensores hemos sido nosotros, los humanos, que hemos vivido transgrediendo su ley, o sea, pecando. Entonces el Dios Santo, la justicia de ese Dios Santo, demanda castigo sobre esas personas. Y ahí es donde entra esta doctrina de la propiciación, que es apaciguar la ira de ese castigo de Dios sobre esos seres humanos que han transgredido y transgreden y viven en esa conducta de violación a la ley santa de Dios. Ahora bien, la Biblia enseña que Dios mismo, y eso es lo que vamos a estar estudiando, Dios mismo ha propicionado el único medio por el cual se puede aplacar su ira. Dios, solamente Dios, ha propicionado a la humanidad la única forma de aplacar su ira sobre nosotros, pecadores. Solamente Dios. Y de esa manera el hombre pecador pueda reconciliarse, de esa manera el hombre pecador pueda volver a tener comunión y relación con ese Dios Santo. En el Nuevo Testamento el acto de propiciación siempre se refiere a la obra de Dios. En el Nuevo Testamento, hermanos, siempre el acto de la propiciación se refiere al acto, a la obra de Dios. Y es enfático el Nuevo Testamento en eso. Y no a los sacrificios, y no a las ofrendas que el hombre quiera o pueda o decida darle a Dios. Y la razón de eso es que el hombre, en su condición de pecador, es totalmente incapaz de poder apaciguar la ira de ese Dios Santo contra su pecado. ¿Y por qué causa el hombre es incapaz? Por ejemplo, Romanos 3, versículo 9, que dice: no hay justo ni aun uno. El hombre es incapaz de poder hacer algo con lo cual la ira de Dios se apacigue. No está en la naturaleza humana. Por causa de nuestro pecado no podemos
no somos justos. Isaías el profeta dijo que nuestra justicia, lo que nosotros podemos ofrecer como justicia, entre comillas, ante los ojos de Dios, es trapo de inmundicia. Por eso decía primeramente que este acto de propiciación siempre se refiere a lo que Dios hizo, no a lo que nosotros podemos hacer o ofrecer. No hay sacrificio que valga, que aplaque la ira de un Dios santo contra nuestros pecados. No lo hay, imposible, excepto que ese hombre termine en el infierno o esa mujer por toda la eternidad para pagarle la justicia de Dios, lo que esa justicia demanda por su pecado. Por eso las personas que mueren sin Cristo, ¿a dónde van? Según la autoridad de la Biblia, ¿a dónde van? Al infierno. ¿Y a qué van al infierno? ¿Porque Dios se le ocurre mandarlos al infierno? ¿Hay una explicación? ¿Hay una razón? Sí. ¿A qué van? A pagarle a la justicia de Dios por sus pecados. Entonces, el hombre, mientras tenga vida biológica, no puede, es incapaz por su injusticia de poder aplacar la ira de Dios por su pecado. Y si se muere en esa condición de no venir a Cristo para lograr la única obra que sí puede aplacar la ira de Dios, se irá al infierno precisamente a eso, a pagarle la justicia de Dios. Y como al que hemos ofendido es infinito, es eterno, por eso el infierno es infinito y es eterno. Por eso los que han ido al infierno, los que van a ir al infierno, nunca más saldrán de ese lugar y de esa condición de corrupción y sufrimiento eterno. No hay ningún servicio, hermanos. No hay ningún sacrificio, no hay ninguna especie de regalo que el hombre pecador pueda ofrecerle a Dios para apaciguar la santa ira y justa ira de Dios, para satisfacer su perfecta justicia. Venga conmigo el Evangelio de Juan ahora. Y vamos a ver que la única satisfacción o propiciación que puede ser aceptable por Dios y que puede reconciliar al hombre con Él, tenía que ser hecha por Dios, porque el hombre no puede, es incapaz. La única satisfacción, la única propiciación que puede ser aceptada por Dios, que pueda llevar a reconciliar al pecador con Él, tiene que ser hecha por Dios. El Evangelio de Juan capítulo 1, quédese ahí y escuche lo que yo le voy a decir, lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 3, verso 25, con respecto a que la única forma de satisfacer la justicia de Dios que demanda el pago del pecado, muerte, tiene y tuvo que haber sido hecha por Dios. Fíjese lo que Pablo le escribió a los creyentes de Roma en el capítulo 3, verso 25. Hablando de la obra de Cristo, dice Pablo en el verso 25 del capítulo 3, a quien Dios puso como propiciación. Y está hablando de su Hijo Jesús. ¿Quién lo puso como propiciación? ¿Los hombres? No. ¿Quién? Dios el Padre. Expuso a su Hijo. ¿Y cómo lo expuso? ¿Secretamente? Públicamente. Cristo murió públicamente, a vista de todos. Por eso dice aquí Pablo que Dios puso como propiciación aquel que aplaca la ira de Dios. Dios fue el que ofreció la salida, porque en el hombre es incapaz. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, hablando de su Hijo. Por eso la única satisfacción, hermanos, o propiciación que puede ser aceptada por Dios para reconciliar al pecador con Él, tenía que haber sido hecha por Dios. Y es lo que precisamente hizo Dios el Padre, al enviar a su Hijo al mundo, al darle un cuerpo, para que como humano se ha ofrecido para aplacar, para satisfacer la justicia de Dios. O sea, Dios nos salvó ¿de quién? Dígalo. Dios nos salvó ¿de quién? De Dios.
No es que Dios nos está salvando de Satanás, hermano. Este es un problema, el humano, es un problema con la justicia de Dios. Acá Satanás no tiene nada que ver. No tiene arte ni parte en esto. Es un problema forense, legal que tenemos los humanos con la justicia de Dios. Y Dios, al enviar a su Hijo en forma humana, vino a solucionar ese problema. Dios en Cristo nos liberó, nos rescató, nos salvó ¿de quién? De la justicia de Dios. Increíble. Pero esa es la verdad del Evangelio. Por eso, la única manera de que la justicia de Dios sea satisfecha o proporcionada tiene que haber venido solamente de Dios. Porque nosotros, por nuestra causa y por nuestra condición de pecadores, no podemos, somos incapaces, somos injustos, no podemos, por más sacrificio que quieramos hacer, nada que salga de nuestra parte puede agradar y satisfacer la justicia de Dios. Por esa razón, Dios Hijo, el Señor Jesucristo, y vamos allá al Evangelio de Juan capítulo 1, Dios Hijo Jesucristo vino al mundo en forma de hombre. Fíjese lo que dice Juan comenzando su Evangelio. Capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, o sea, la palabra de Dios, hablando de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, hablando de Jesús. O sea, este Verbo, Jesús, era Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2, este Verbo, Jesús, era en el principio con Dios, igual a Dios, porque es Dios. Verso 3, todas las cosas por Él, por el Verbo, por Jesús, todas las cosas fueron hechas, y sin Él, sin el Verbo, que es Jesús, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. Y si Jesús creó todas las cosas, ¿quién es Jesús? Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. Ahora fíjense en el verso 14, ¿qué nos dice Juan? ¿Qué es lo que hizo este Verbo? Versículo 14. Y aquel Verbo, ¿qué Verbo? El del versículo 1, 2 y 3. Y aquel Verbo fue hecho ¿qué? Carne. ¿Qué quiere decir eso? Fue hecho humano. Fue hecho de carne y hueso y sangre como nosotros. Y aquel Verbo fue hecho carne, y una vez hecho carne, hecho humano, ¿qué hizo? Habitó entre nosotros en su primera venida, cuando nació allí en Belén. Y agrega Juan, y vimos su gloria. Claro que Juan la vio, si él estuvo con él en el ministerio terrenal de Jesús. Y él vio su gloria. ¿Por qué vio su gloria? Él vio los potentosos milagros que realizó Jesús. Vio con la autoridad con la cual él enseñaba y predicaba. Él vio la glorificación en el monte cuando se glorificó. Él vio su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Único en su esencia significa unigénito. Único en esencia, porque es igual al Padre. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno. Jesús vino lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Porque la verdad es Él. La verdad se personifica en Jesús. Y Él vino para eso. Él vino ¿para qué? Para hacer la propiciación, para aplacar, para apaciguar la ira de la justicia de Dios sobre nosotros. Por eso Él tenía que hacerse hombre, para ser levantado en un madero y pagarle y satisfacer las demandas de la justicia, porque Dios es justo. ¿Se acuerdan que decía Dios en número a través de Moisés? Que Dios de ninguna manera que... ¿Se acuerdan? De ninguna manera iba a tener que, por inocente. ¿Por qué? Porque Dios es justo. ¿Y Dios qué tiene que hacer con el pecador? Justificarle. Entonces estamos en un problema muy grave y sin salida. Por eso la única satisfacción de la justicia de Dios, la única propiciación para apaciguar esa justicia, esa ira de Dios santa y justa,
No podía venir de nosotros, del ser humano, por nuestra condición de injustos y pecadores. Por eso tenía que venir ¿de quién? De Dios mismo. Y ahí es donde entra el misterioso tema de la encarnación del Hijo de Dios, quien se termina siendo humano para hacer el sacrificio en esa condición humana, para hacer el sacrificio perfecto por el pecado y así hacer propiciación, o sea, aplacar la ira cuando Él hizo expiación por los pecados del pueblo. Escuche el autor de Hebreos, venga a Hebreos capítulo 2. Después de Timoteo, Filemón, te encontrarás con la carta a los Hebreos, capítulo 2. Hablando de la encarnación de Jesús. Hebreos capítulo 2, verso 17, dice así el autor, Hebreos 2, 17, por lo cual, hablando de Jesús, hablando de su encarnación, de su venida a este mundo, de identificarse con la raza humana, dice verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, identificarse con nosotros los humanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué se hizo hombre? Para expiar los pecados ¿de quién? Del pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo de Dios. Los creyentes, los que iban a creer en Él, los que iban a poner su fe en Él. Ahora sí venga Romanos capítulo 3. Hermanos, la palabra propiciación se usa en varios textos del Nuevo Testamento, en varios versículos. Y precisamente se usa para explicar lo que Jesús logró a través de su muerte en la cruz. Esta palabra aparece en varios versículos del Nuevo Testamento. Esta palabra propiciación. Y están precisamente en esos versículos para explicar lo que Jesús logró a través de su muerte en la cruz. Por ejemplo, vamos a ver uno de esos pasajes, que es Romanos 3, versículo 24. Romanos 3, versículo 24. Dice así Pablo en Romanos 3, 24, siendo, está hablando de la salvación por la fe en Cristo, siendo justificados, ¿se acuerdan? Declarados justos, siendo justificados, ¿por qué? ¿Porque hicimos algo? ¿Porque le ofrecimos algo a Dios? No, porque no podemos. Pablo es enfático, gratuitamente, por gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ahí está, mediante la redención, ¿se acuerdan? Pagar por liberar, ¿no? Eso es redención, pagar para liberar. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación, como aquel que aplaca, como aquel que satisface la justicia, las demandas de la justicia de Dios. Eso es propiciación. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su muerte, su sangre, para manifestar su justicia. ¿Dios manifestó su justicia en el Calvario? ¿Dios manifestó su justicia en el Calvario? Sí. La justicia de Dios descargó toda la ira de Dios contra nuestros pecados. ¿En quién? En su Hijo. En su Hijo. ¿Manifestó o escondió su justicia Dios? La manifestó. Por eso Dios, tus pecados y mis pecados, no los escondió, los juzgó. Gracias a Dios, no en nosotros. Si no, nos esperaría el infierno eterno. Gracias a Dios, Dios manifestó su justicia
en aquel que estaba colgado en la cruz, haciendo propiciación, o sea, satisfaciendo esa justicia, las demandas de esa justicia por nuestros pecados. Cristo en su cuerpo recibía y aplacaba la ira de un Dios santo y justo que juzga el pecado. Eso es propiciación. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Verso 26, con miras de manifestar en este tiempo manifestar Dios su justicia, a fin de que Él sea el justo. Claro que Dios demostró que es justo. ¿Por qué? Porque Él no escondió nuestros pecados, los juzgó uno por uno. Y vemos claramente en estos versículos que son un punto clave en lo que viene argumentando el apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Porque en los primeros 3 capítulos, Pablo, ¿qué hace? Argumentó, en los primeros 3 capítulos de esta carta de Romanos, Pablo argumentó claramente, con suficientes pruebas, de que todos los seres humanos están bajo el poder del pecado, tanto gentiles como judíos. Eso es lo que hace Pablo. Esa es la argumentación de los primeros 3 capítulos de la carta a los romanos. Venga conmigo al capítulo 3, pero verso 9. Y escúchelo al Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Qué pues? Dice Pablo. Somos mejores, en este momento son mejores, se refiere a los creyentes de Roma y a él, ¿no? Somos mejores que ellos, dice Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado, capítulo 2, capítulo 2. Ahí es cuando Pablo acusó, argumentó el pecado de los gentiles y los judíos. En ninguna manera, dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esa palabra bajo pecado dice bajo el poder significa. Todos los seres humanos están bajo el poder, bajo la esclavitud. No hay forma que puedan liberarse porque el pecado es parte de su naturaleza. No es que el hombre, pobrecito, el pecado lo tiene esclavizado y no lo deja. No, el pecado forma parte de nuestra naturaleza. Por eso el ser humano se jacta en su pecado. Por eso el ser humano ama su pecado. Por eso el ser humano ama esa vida pecaminosa. Eso es lo que quiere decir ahí en el verso 9, cuando Pablo dice que todos estamos bajo el pecado. Y por esa condición, fíjese el capítulo 1, verso 18. Fíjese el título que tiene en su Biblia en ese versículo 18. ¿Qué dice ahí? La culpabilidad ¿de quién? Del hombre, de la raza humana. Y ahí empieza a argumentar el apóstol Pablo. Pero dice el verso 18, porque ¿qué? La ira de Dios, la respuesta lógica y determinada de un Dios justo contra el pecado, eso es ira. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, impío. ¿De dónde deriva la palabra impiedad? De impío. Entonces la ira de Dios se revela ¿cuándo? Todo el tiempo, en todo el momento. ¿Se acuerdan lo que decía el Salmo 7:11? Que Jehová está irado contra el impío, ¿cuándo? Todos los días. La ira de Dios constantemente está siendo revelada por Dios, por su justicia santa, contra la impiedad de los impíos. Todo el tiempo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Quién son los que hacen impiedad? Los impíos. Contra toda injusticia. ¿Quiénes son los que viven injustamente? No de acuerdo a lo establecido por Dios. ¿Quiénes son? Los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? Los que rechazan a Dios, los que rechazan a Cristo, los que no quieren arrepentirse, los que quieren seguir viviendo vidas pecaminosas. Bueno, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda esa clase de gente. Y obviamente que la ira de Dios se revela de varias formas y de varias maneras. Que ya una vez lo estudiamos aquí. En algún momento lo volveremos a hacer. Pero es claro, hermanos, es claro en las Escrituras, que toda la humanidad, como argumenta Pablo en el capítulo 1 y 2 y 3 de Romanos,
está bajo la condenación de Dios y merece la ira de Dios. Por eso necesitamos que alguien haga propiciación por nosotros, ya que nosotros de nuestra parte no podemos. Por más sacrificio que queramos hacer, por más buena conducta moral que queramos practicar, no podemos satisfacer esa justicia que demanda la paga, muerte del pecador. Por eso la propiciación en el Nuevo Testamento nos indica y nos señala a quién, a aquel que el Padre envió y puso como propiciación por nuestros pecados, como dice Pablo en el capítulo 3, versículos 24 y 25 del libro de Romanos. Todos nosotros merecemos la ira y el castigo de Dios. Por eso, si Dios enviara a todos los seres humanos al infierno, ¿sería un acto justo o un acto injusto de parte de Dios? Sé franco y honesto. Si Dios te enviara a ti y a mí al infierno, ¿Dios habría sido injusto? Por eso la salvación es ¿por qué? ¿Por justicia o por gracia? Por gracia. Por eso, ¿tú merecías ser salvo? ¿Hay alguien que haya vivido en esta tierra y que vaya a vivir que merece ser salvado? No. Por eso la salvación es ¿por qué? Por gracia. Por eso debemos vivir como ante Dios, agradecidos. Y la mejor manera de vivir agradecido y demostrárselo a Dios, ¿cómo es? Obediencia. La mejor manera de demostrarle a Dios la gratitud de nuestro corazón por la salvación que nos ha dado es vivir en obediencia. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Pero Dios, hermano, más allá que merecíamos la ira y el castigo, en su infinita gracia y misericordia, ha provisto, nos ha dado, nos ha regalado, ha provisto una forma de que podamos aplacar su ira, la ira de su justicia, y para que podamos ser, obviamente, reconciliados con Él. Y esto es solamente a través de la muerte que experimentó. Esto es a través de la muerte sacrificial de su Hijo Jesucristo, como aquel que pagó por todos y cada uno de nuestros pecados. Es a través de la fe en Jesucristo como el sacrificio perfecto de Dios, con el cual podemos ser reconciliados con Él. Venga de nuevo a 1 de Juan, pero capítulo 4. Hermanos queridos, iglesia querida, es únicamente por causa de la muerte de Cristo en la cruz y de su resurrección en ese tercer día, que un pecador perdido que merecía el infierno puede ser reconciliado con un Dios santo. Es únicamente gracias a la muerte sacrificial de Cristo, que hizo propiciación, que aplacó, que satisfizo las demandas de la justicia de Dios, que pedía muerte para el pecador. Pero Cristo se puso ahí en el medio, como el propiciatorio, recibiendo el juicio de Dios para que no vaya sobre nosotros. 1 de Juan, capítulo 4. Y obviamente que esta hermosa verdad del Evangelio es que los cristianos somos salvos. Y eso es lo importante, eso es lo hermoso en el plan de salvación de Dios. Que los cristianos somos salvos de la ira de Dios. Y no solo eso, sino que somos reconciliados con Él. Y no por nuestras obras, no porque amamos a Dios. Escúchelo a Juan, en el capítulo 4, versículo 10. En esto consiste, 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor. No, subrayese no en que nosotros hayamos amado a Dios. No consiste en eso, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino, ¿en qué consiste? En que Él nos amó a nosotros. Y como nos amó, ¿qué hizo?
envió a su Hijo. ¿En qué? En propiciación por nuestros pecados. Él, Dios el Padre, envió a su Hijo para que sea la propiciación por nuestros pecados. Que Él sea el que aplaque la ira, que Él sea el que satisfaza la justicia, las demandas de la justicia de Dios por nuestros pecados. No porque nosotros hicimos algún acto bueno, que deslumbró a Dios en su trono y dijo, por cómo vive, por cómo es esta persona, la tengo que salvar. No, imposible. Somos incapaces. ¿Qué es lo único que produce el ser humano ante los ojos de Dios? ¿Qué lo produce? Pecado. Todo el tiempo, aún nosotros en la condición de haber sido salvados, de haber sido justificados, declarados justos, de haber sido posicionalmente santificados, de haber sido redimidos, aún así seguimos produciendo ¿qué? Dígalo. Pecado. Pero el creyente, como dice Juan en esta primera carta, en el capítulo 1, cuando peca, ¿qué debe hacer? Ir a buscar el perdón de Dios para que la sangre de su Hijo nos limpie de todo pecado, como dice así en el versículo 9 del capítulo 1. Pero fíjense claramente que es de parte de Dios, como dice este texto. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y como nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación para que aplaque las demandas justas de su justicia. ¿Y qué demanda la justicia de Dios al pecador? Romanos 3:23, ¿qué demanda? La paga del pecado es la muerte. Eso demanda la ira de Dios, su justicia. Y Cristo fue enviado por Dios para que sea la propiciación y recibir Él como propiciatorio, Él reciba el juicio de la justicia justa de un Dios justo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Palabras que registra el evangelista Juan en su Evangelio, el capítulo 14, versículo 6. Pasaje muy conocido. ¿Qué dice aquí Jesús? Ante la pregunta de Felipe, ¿qué le dice Jesús? Yo soy, Felipe, el único que, el único camino, la única verdad y la vida. Jesús, hermano, es la única manera de poder aplacar la ira de Dios contra el hombre pecador. Jesús. Fuera de Jesús no hay salvación. No hay salvación en cientos y cientos y miles de religiones que el hombre ha inventado a través de la historia de la humanidad. No hay salvación allí. No se encuentra la salvación allí. La salvación no se encuentra en sacrificios y regalos y ofrendas que se le puedan dar a Dios. No radica allí la salvación. La salvación solamente está en una persona que fue la que vino a hacer propiciación por nuestros pecados ante la justicia de Dios. Y eso es lo que está diciendo Jesús en ese texto de Juan 14:6. Yo soy el único camino, no un camino más, el único. Yo soy la única verdad, no una verdad más, la única es Jesús. Y eso es lo que está diciendo en ese texto. La única manera de aplacar la ira de Dios contra el hombre pecador y reconciliarnos con Dios es Jesús. Es a través de Jesucristo. No hay otra forma. Por más que el mundo secular, por más que el mundo incrédulo haya inventado a través de las culturas, a través de la historia, una y mil cosas para hacernos creer de que se puede llegar a Dios, el único camino ha sido, es y será hasta que todo culmine Jesucristo. Fíjese así en el capítulo 2, siempre en primera de Juan. No hay otra forma, hermano. Y esta verdad se comunica también aquí por Juan, en esta carta que él escribe. Pero ahora fíjese en el capítulo 2, versículo 2, lo que dice Juan. Versículo 1, tomando el contexto. Juan, primera de Juan 2, 1, hijitos míos, dice Juan, ya anciano,
En esta manera de expresarse Juan hacia sus lectores, cuando él dice hijitos míos, denota ya la edad avanzada que tenía Juan, más de 90 años. Entonces él les dice a los destinatarios de su carta: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, sus hijos? Que no pequemos, que luchemos contra el pecado, para que no pequéis. Pero, dice Juan, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. O sea, no está todo perdido. Abogado tenemos para con el Padre, que es quien nos juzga. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo, el justo. Gloria a Dios. Cada vez que fallemos a la justicia de Dios, cada vez que pequemos, o sea, que transgredamos la ley de Dios, que eso es pecado, recurramos ¿a quién? A nuestro abogado. ¿Quién es? Jesús. Confesémosle a Él nuestro pecado y Él nos perdonará, porque Él ya pagó en la cruz por ese pecado. Y nos levantará y nos restaurará. Eso es lo que está diciendo Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y escuche, verso 2. Y Él, Jesucristo, ¿qué es Jesús? Él es la propiciación por nuestros pecados. Lo que está diciendo Juan es: Él es el que aplaca la ira. Él es el que satisface las demandas de la justicia de Dios. Él, Jesús, de tus pecados. Él aplaca la ira de Dios contra tus pecados. Él satisface las demandas de la justicia de Dios de tus pecados. Él, ¿quién? Jesús es el que hace propiciación por nuestros pecados. Y termina diciendo: y no solamente por los nuestros, por los que habían creído en ese momento, ¿no? Cuando escribe Juan. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Obviamente que esto no es abarcativo a todo ser humano, sino a todas las personas del mundo que han creído y siguen creyendo en la obra consumada de Cristo en la cruz. La propiciación de Jesús en la cruz es lo único, hermano, como claramente lo dice Juan aquí, es lo único que puede quitar la condenación de Dios con respecto al pecado. La propiciación que Cristo llevó adelante en su muerte. Y aquellas personas que rechazan a Cristo, lamentablemente que lo siguen haciendo, aquellas personas que rechazan a Cristo como su Salvador, aquellas personas que se niegan a creer en Él, esas personas no tienen ninguna posibilidad de salvación, sino que la ira de Dios un día caerá sobre ellos por toda la eternidad. Solo esas personas que rechazan a Cristo, que rechazan la salvación de Dios, pueden esperar enfrentar la ira de Dios, esa ira que ellos han ido acumulando con su conducta pecaminosa de vida, para ese día. ¿Qué día? El día del juicio. Escúchelo al apóstol Pablo. Venga conmigo, Romanos 2. Y ya estamos terminando. Romanos capítulo 2. Versículo 5. Fíjese lo que le dice el Espíritu Santo a aquellos que siguen rechazando a Cristo, que siguen rechazando la gracia de Dios en Cristo su Hijo, que gratuitamente Dios les otorga para que sean salvos y perdonados sus pecados. Fíjese lo que les dice el Espíritu Santo. Verso 5, Romanos 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Sabe lo que hace esa persona? Atesora, va juntando, atesora para ti mismo. ¿Qué atesora esa persona todos los días? Atesora ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esa persona que todos los días de su vida, en vez de arrepentirse, todos los días de su vida que Dios le permite vivir,
porque Dios le está dando la oportunidad para que se arrepienta, pero en vez de arrepentirse, sigue negando, sigue rechazando la gracia de Dios, sigue rechazando a Cristo Jesús. Lo único que va haciendo todos los días es atesorando, acumulando ira para el día del juicio. Y Dios ahí le va a pagar, porque la paga, el salario del pecador, ¿qué es? Muerte. Están atesorando, están acumulando esas personas que siguen siendo desobedientes al Evangelio. Todos los días que Dios les permite vivir, siguen acumulando ira para el gran día del juicio de la ira de Dios. Porque solamente Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y hermanos, como reflexión final, ahora que Cristo ha sido nuestra propiciación, lo que significa, ahora que Cristo ha satisfecho las demandas de la justicia divina, entonces, como dice Pedro allí en su primera carta, en el capítulo 1, versos 13 al 21, Pedro dice allí: seamos hijos obedientes. Ya que Cristo ha venido hace 2000 años y ha expiado nuestros pecados y ha sido nuestra propiciación, aquel que apaciguó y satisfizo la justicia de Dios, y estamos en Él por la fe. Bueno, ahora entonces llevemos adelante una vida que lo honre, llevemos adelante y practiquemos una vida que le dé respeto a su nombre santo y glorioso. Como dice Pedro aquí en 1 Pedro capítulo 1, verso 3 en adelante: seamos hijos obedientes. ¿Se acuerdan cómo comenzamos el culto? Que leímos un pasaje de Josué. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Josué? No te apartes de este libro de la ley, ni a derecha ni a izquierda. Medita en él día y noche. ¿Y cuáles eran los beneficios? Y te irá bien. Y serás prosperado en todo lo que emprendas. ¿Dios te quiere bendecir o no? ¿Dios nos quiere bendecir? ¿Dios quería bendecir a Josué y a su pueblo antes de entrar a la tierra? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué es lo único que tenía que hacer Josué y su pueblo? Obedecer, amar esta palabra. Lo mismo pasa hoy con nosotros en la iglesia. Dios nos quiere bendecir, Dios quiere y desea lo mejor para nosotros. Es simple, hermanos, es sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir conforme a esta palabra. Porque no vivir conforme a esta palabra es que pecar, o sea, violar su ley, porque esta es su ley. Pero no te olvides, hermano, que Cristo ha sido nuestra propiciación, aquel que apaciguó la ira. Cuando fue levantado entre el cielo y la tierra en esa cruz, en ese madero, Él apaciguó. La ira de Dios fue descargada con todo el furor de un Dios santo contra el pecado. Y la humanidad de Cristo, cuando cargó nuestros pecados, hizo propiciación por nuestros pecados, para que esa justicia, ese castigo, no llegara a nosotros, sino que quedó ahí en la humanidad de Jesús. Bendita sea la propiciación de Cristo, que gracias a esa propiciación el castigo de nuestros pecados no llegará a nosotros. Como dice Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay, Romanos 8:1, ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús, para los que están bajo el paraguas protector del sacrificio de Cristo. Ninguna condenación hay. Pues ahora vivamos como hijos obedientes, vivamos tratando de transgredir lo menos posible su santa ley, y seremos bendecidos y seremos prosperados en todo lo que emprendamos. Amén. ¿Estamos de acuerdo con el Señor? Gloria a Dios. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Padre, estamos en verdad agradecidos, satisfechos, nuestra alma está llena de gozo, nuestro corazón rebosa, Señor, de satisfacción por ser expuestos a tu palabra,
por recibir esta verdad tan profunda, tan hermosa, que es la propiciación que nuestro Señor Jesucristo ha llevado adelante en la cruz del Calvario, donde Él hizo propiciación por nuestros pecados. Gracias, Padre, por estar de este lado de la cruz, lo cual significa que estamos bajo la protección de ese sacrificio perfecto que Cristo hizo por nuestros pecados, satisfaciendo la justicia de Dios, de su Padre. Señor, gracias por tu palabra. Padre, bendice a tu pueblo que está aquí presente. Bendice cada persona, cada familia representada aquí. Fortalece a tu pueblo, fortalece a tus hijos, para que ellos den testimonios, para que ellos sigan predicando tu evangelio, tu mensaje de salvación, el mensaje que proclama que solamente en Jesús hay salvación y perdón de pecados y vida eterna. Padre, bendícelos, aquellos que están enfermos, fortalécelos, aquellos, Padre Santo, que te han fallado, restáuralos, aquellos que están desanimados, anímalos, como lo has hecho hoy, Padre, en el poder y autoridad de tu bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Dios lo bendiga.